Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio 31 de Libros Hablados. Hoy, después de un breve parón de verano, continuamos con un episodio más de este podcast donde pretendo dar a conocer algunas de las obras escritas que han hecho parte de mi vida. Entonces continuamos hoy con La guerra no tiene rostro de mujer, parte 7. Tengo que dar las gracias a todos ustedes por la paciencia en cuanto a la regularidad de publicación y por supuesto en cuanto a la infinidad de errores al leer. Recuerden que no soy locutor profesional y no hago uso de inteligencia artificial. Como siempre, gracias a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto, por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas y también por suscribirse y unirse a nuestro grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Y el disclaimer de siempre, este no es un audiolibro, tampoco pretende serlo, no tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Empecemos con La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich, parte 7. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Nosotras no disparamos. Había mucha gente en la guerra y no faltaban asuntos que atender. Alrededor de la vida, igual que alrededor de la muerte, hay mucho trabajo. No solo se trata de cargar y disparar, no solo se colocan minas y se desactivan, se bombardea y se hace volar por los aires. No solo se trata de lanzarse al ataque, sino que también hay que lavar la ropa, preparar la sopa, hornear el pan, fregar las ollas, cuidar a los caballos, arreglar vehículos, tallar madera para los ataúdes, repartir el correo, poner tapas y medias suelas a los zapatos, traer tabaco. Incluso la guerra, la vida se compone de muchas cosas banales, de pequeños asuntos. Sé que a menudo no se piensa en todo esto. Del trabajo habitual de las mujeres había montones. Recuerda Alexandra Losifovna Mishuktina, auxiliar sanitaria. El ejército iba por delante, seguido del segundo frente. Lavanderas, cocineras, mecánicas de coches, carteras. Una de ellas me escribió una vez. No éramos los héroes, estábamos entre bastidores. ¿Y qué sucedía allí entre bastidores? Sobre las botitas y la maldita madera. Caminábamos por el lodo, los caballos se ahogaban o caían muertos, los camiones patinaban, los soldados tenían que arrastrar los cañones, tiraban de los carros que transportaban el pan y la ropa, los cajones de tabaco. Una vez, un cajón cayó al lodo, las blasfemias e injurias rusas que acompañaron a esa caída. Protegían los proyectiles, cuidaban el tabaco. Mi marido me decía, no se cansaba de repetir, abre bien los ojos, esto es épico, épico. Tatiana Arkadievna Smelianska, corresponsal de guerra. Antes de la guerra yo vivía feliz, con mi padre, con mi madre. Mi padre luchó en la guerra ruso-finlandesa. Había perdido un dedo y yo le preguntaba, papá, ¿para qué sirve una guerra? Pronto nuestra propia guerra se nos vino encima. No tuve tiempo para crecer. Nos evacuaron de Minsk. Nos alojaron cerca de Saratov. Allí trabajé en el Koljós. El presidente del Soviet de Campesinos me mandó a llamar. He estado pensando en ti, chica. Me sorprendí. ¿Y qué piensa, señor? Si no fuera por este maldito pedazo de madera, este trozo de madera,
Yo no comprendía nada. Esperé. Él continuó. Me han entregado un documento. Hay que enviar a 2 personas al frente y no tengo a nadie. Yo mismo iría si no fuera por este maldito pedazo de madera. Tú no puedes. Eres una evacuada. ¿O sí? Solo hay 2 chicas, tú y María Otquina. María era alta, una muchacha hecha y derecha. Yo era poca cosa. ¿Qué? ¿Irás al frente? ¿Me darán unas botas? Parecíamos unos zarrapastrosos. Al irnos de casa no nos había dado tiempo de coger nada. Eres muy guapa. Seguro que allí te darán unos zapatos. Así que acepté. Nos hicieron bajar del tren. Vino a buscarnos un hombretón, un tipo robusto, bigotudo, pero nadie quiso ir con él. No sé por qué. No lo pregunté. Yo no era una líder. Solía mantenerme en un segundo plano. No nos cayó bien ese hombre. Después vino un oficial guapo, como un maniquí. Nos convenció y nos fuimos con él. Llegamos a la unidad y allí estaba otra vez aquel hombretón bigotudo. Se reía. ¿Qué, chatas? ¿Por qué no quisisteis veniros conmigo? El mayor nos iba llamando una por una y nos preguntaba, ¿qué sabes hacer? Me llamó a mí. ¿Y tú? Yo sé lavar ropa. Veo que eres una buena chica. Si encima supieras cocinar, sé cocinar. De día preparaba la comida, volvía de noche y entonces tenía que lavar la ropa de los soldados. También hacía guardia. Me gritaban, Centinela, Centinela. Yo no podía contestar, no me quedaban fuerzas, ni para dar la voz. Irina Nikolayevna Sinina, soldado cocinera. Yo me fui con el tren sanitario. Recuerdo que la primera semana me la pasé entera llorando. Primero, no tenía a mi mamá a mi lado y segundo, me había tocado dormir arriba de todo, donde se guardaban las maletas. Esa era mi habitación. ¿A qué edad se fue a la guerra? Estaba en octavo curso. No aguanté hasta finalizar el año. Me escapé al frente. Todas las chicas del tren sanitario eran de mi edad. ¿Y cuál era su trabajo? Cuidábamos a los heridos, les dábamos de comer, de beber, les poníamos el orinal. Todo eso era nuestro trabajo. Conmigo hacía turnos una muchacha algo mayor que yo. Al principio me protegía. Llámame si te piden el orinal. Eran los heridos graves, unos sin brazos, otros sin piernas. El primer día la llamé. Luego estaba claro que ya no podía cubrirme día y noche. Me quedé sola. Un herido me pidió, enfermera, el orinal. Yo le entregué el orinal, pero él no lo cogía. Me di cuenta de que no tenía manos. Me quedé parado un rato hasta que comprendí lo que debía hacer. Entonces me quedé inmóvil, sin saber muy bien cómo proceder. ¿Me entiende? Le tenía que ayudar. Y no tenía ni idea. Jamás lo había visto. Ni siquiera en el cursillo nos lo habían enseñado. Svetlana Nikolayeva Lubich, auxiliar sanitaria. Yo no disparaba, cocinaba, gachas para los soldados. Por eso me concedieron una medalla. Ni me acuerdo de ella. Total, si yo no luché. Preparaba las gachas, la sopa, traía las ollas, las vasijas. Eran muy, muy pesadas. Me acuerdo del comandante. Aquel hombre se enfadaba mucho. Me dan ganas de llenar todas esas vasijas de agujeros. ¿Cómo podrás dar a luz después de la guerra? Una vez lo hizo. Acribilló las vasijas a balazos. Al final encontramos en una aldea cercana otras ollas para poder cocinar. Eran unas ollas más pequeñas. Cuando los soldados volvían de las avanzadillas, les daban un descanso. Daban pena. Venían sucios, agotados, con los pies y las manos congelados. Las heladas se cebaban sobre todo con los uzbecos, con los tadzhik. En sus tierras siempre hace sol, calor, y de pronto estaban a 30 grados bajo cero. No lograban entrar en calor. Yo les tenía que dar de comer. No podían ni acercarse la cuchara a la boca. Alexandra Semyonovna Masakovskaya, soldado cocinera. Lavaba la ropa. Recorrí la guerra con la pila de lavar.
Lavábamos a mano, los chaquetones guateados, las camisas. Nos traían la ropa, estaba muy sucia, llena de parásitos. Los monos blancos, esos, los de camuflaje, empapados de sangre, ya no eran blancos sino rojos, o negros, cubiertos de sangre seca. El primer agua no servía para lavar, se quedaba toda roja, negra. Camisa sin una manga, con un agujero en mitad del pecho, el pantalón sin una pernera. Los lavábamos en lágrimas, los aclarábamos con lágrimas. Eran pilas, montañas de camisas de soldado, de piezas de abrigo. Me duelen las manos solo de recordarlo. En invierno, los chaquetones pesaban mucho por la sangre congelada. Todavía suelo verlos en mis sueños, unas montañas negras. María Stefanova Detko, soldado La Bandera. En la guerra había tantos milagros. Le contaré una cosa. Ania Karovovna se estaba muriendo. Era de transmisiones. Una bala le había atravesado el corazón. Justo en aquel momento nos sobrevoló una bandada de grullas en forma de V. Todos levantamos las cabezas. Ella abrió los ojos. Miró. Qué lástima, chicas. Se calló y nos sonrió. Chicas, ¿de verdad me moriré? Justo entonces vino corriendo hacia nosotras nuestra cartera, nuestra clava. Corría y gritaba, no te mueras, no te mueras, hay una carta para ti. Ania no cerraba los ojos, esperaba. Clava se sentó a su lado y abrió la cartera. Era de su madre, mi querida hija. Más tarde el médico dijo, es un milagro, un milagro. Siguió viva en contra de la ciencia médica. Le acabaron de leer la carta. Solo entonces Ania cerró los ojos. María Nikolayevna Vasilevskaya, sargento, transmisiones. ¿Mi especialidad? Pues mi especialidad es el corte de pelo masculino. Una vez vino una chica. Yo no sabía cómo cortarle el pelo. Tenía una cabellera preciosa, el pelo rizado. Entró el comandante. Córtele el pelo como a un hombre. Pero es una mujer. No, no lo es. Es un soldado. Volverá a ser una mujer después de la guerra. Sin embargo, en cuanto les crecía un poquito el pelo, de noche a las chicas les ponía rulos. Usábamos piñas en vez de bigudíes, piñas secas de los pinos, aunque fuera un solo rizo en el flequillo. Basilisa Yushina, soldado, peluquera. He leído pocos libros. No sé contar historias de una manera elegante. Vestíamos a los soldados, les lavábamos, les planchábamos, y ese fue todo nuestro heroísmo. Nos movíamos a caballo, casi nunca íbamos en tren. Los caballos estaban agotados. Se puede decir que casi llegamos a Berlín a pie. Hacíamos cualquier cosa que era necesaria. Ayudábamos a transportar a los heridos. En Dieppe llevábamos los proyectiles porque no había forma de usar el transporte. Los arrastrábamos en brazos hasta varios kilómetros. Cavábamos las covachas, pavimentábamos puentes. Cuando nos rodearon, corrí y disparé como los demás. Si maté a alguien, no lo sé. Corría y disparaba como todos. Creo que te he dicho muy poco. En realidad, viví muchas historias. Intentaré recordarlo mejor. Ven alguna otra vez. Ana Sarjarovna Gorlash, soldado La Bandera. Mi historia es corta. El cabo preguntó, niña, ¿cuántos años tienes? 16, ¿por qué? Porque, dijo, no aceptamos a menores. Haré lo que sea, hornearé el pan. Me dejaron quedarme. Natalia Muhamedovna, soldado, panadera. En las listas figuraba como escribiente. Me convencieron para que fuera al Estado Mayor de la siguiente manera. Me dijeron, sabemos que antes de la guerra usted trabajó como fotógrafa. Ahora hará lo mismo. Lo que recuerdo bien es que no quería fotografiar la muerte, a los muertos. Hacía las fotos cuando los soldados estaban descansando, fumaban, se reían, recibían las condecoraciones. Qué pena no haber tenido películas en color.
solo en blanco y negro. Cuando rendían honores a la bandera, habría podido sacar unas tomas muy bonitas. Actualmente me vienen a ver los periodistas y me preguntan, ¿usted fotografió a los muertos? Tras un combate, si me pongo a buscar, tengo pocas fotografías de la muerte. Si alguien moría, los chicos pedían, ¿le hiciste alguna fotografía cuando estaba vivo? Les queríamos vivos, sonrientes. Elena Milenskaya, sargento escribiente. Nosotras construíamos las vías del ferrocarril, los puentes de pontones, las covachas. El frente estaba cerca. Cavábamos de noche para que no nos vieran. Cortábamos los árboles. Básicamente, en mi escuadra éramos solo chicas muy jóvenes. Había algunos hombres, los que eran inútiles para el servicio activo. ¿Quieres saber cómo transportábamos los troncos? Los levantábamos entre todas y los llevábamos a pulso. Una escuadra entera para un tronco. Las palmas de las manos nos sangraban. También nos salían callos en los hombros. Zoya Lukianovna Beshbiskaya, comandante de la escuadra del batallón de zapadores. Me gradué en la Escuela Normal de Maestros. Recibí el certificado cuando la guerra ya había empezado. Dado que estábamos en la guerra, no nos designaron ningún puesto de trabajo y nos enviaron a casa. Llegué y en unos días me trajeron la citación de llamada a filas. Mamá, por supuesto, no quería que me fuera. Yo era joven, solo tenía 18 años. Te enviaré con mi hermano, les diré que no estás, le contesté, pero soy del Cosomol. Nos reunieron en la oficina de reclutamiento. Nos explicaron que hacían falta mujeres para las panaderías de campaña. Es un trabajo muy duro. Teníamos 8 hornos metálicos. Llegábamos a un pueblo destruido o a una ciudad y montábamos los hornos. Cuando acabábamos, los hornos había que buscar leña, traer como 20 o 30 cubos de agua, 5 sacos de harina. Nosotras, las chicas de 18 años, levantábamos sacos de 70 kilos, los agarrábamos entre dos, o bien había 40 hogazas en la bandeja. Yo, por ejemplo, no podía levantarla. Pasábamos días y noches enteros delante de los hornos, días y noches. Nada más acabar una ración de masa, había que ponerse con la siguiente. Nos bombardeaban y nosotras seguíamos haciendo el pan. María Semyonovna Kulalkovna, soldado panadera. Me pasé los 4 años que duró la guerra sobre ruedas. Hacía las rutas de acuerdo con las indicaciones. A la administración de Shkukin, a la administración de Shoshuro. Recibíamos el tabaco, los cigarrillos, los pedernales en el almacén. Todo lo imprescindible para los soldados de posiciones avanzadas y en marcha. A veces en coche, a veces en carro, pero más a menudo a pie, junto con un par de soldados más. Llevábamos la carga a cuestas. A una trinchera no se puede llegar en carro. Los alemanes oirían el chirrido. Así que cargar la espalda. A cuestas, cariño, a cuestas. Elena Nikiforovna Levskaya, soldado abastecimiento. Cuando empezó la guerra, yo tenía 19 años. Vivía en la ciudad de Murón, en la región de Vladimskaya. En el mes de octubre de 1941, a nosotros, los miembros del Komsomol, nos enviaron a construir la carretera Murón-Gorki-Kulebaki. Regresamos y nos llamaron a filas. Me enviaron a Gorki, a la escuela de comunicaciones, al cursillo de empleados de correo. Acabé el cursillo y me trasladé al ejército en campaña a la 60ª División de Infantería. Fui oficial del servicio militar postal. Muchas veces fui testigo de cómo los que estaban en las posiciones avanzadas lloraban y besaban los sobres al recibir una carta. Muchos habían perdido a sus familiares, algunos porque habían muerto y otros porque vivían en los territorios ocupados. Por eso no podían escribir. Éramos nosotras quienes escribíamos las cartas firmadas por la joven desconocida. Querido soldado, te escribe la joven desconocida. ¿Cómo van los combates? ¿Cuándo traerás la victoria a casa?
Nos pasábamos noches enteras componiendo esas cartas. ¿Cuántas escribí durante la guerra? María Alexeyeva Remneva, subteniente, empleada de correos. Sobre el jabón especial K y la celda de arresto. Me casé el 1 de mayo y el 22 de junio empezó la guerra. Llegaron los primeros ataques desde el aire. Yo estaba trabajando en el orfanato para niños españoles. Los habían alojado en Kiev. Fue en 1938, la Guerra Civil Española. Nosotros no sabíamos qué hacer, pero los niños españoles empezaron a cavar zanjas en el patio. Ya lo habían vivido. A los niños les enviaron a la retaguardia. Yo me trasladé a la región de Penza. Me encomendaron una tarea, organizar los cursillos para las enfermeras. A finales de 1941, yo misma examinaba a las estudiantes porque todos los médicos se habían marchado al frente. Tramité los certificados y solicité que me enviasen al frente a mí también. Me destinaron a la zona de Stalingrado, a un hospital de campaña. Era la mayor de todas las chicas. Mi amiga Sonia Odrugova, hoy seguimos muy unidas, había cumplido los 16. Acabó 9º curso y después del cursillo de enfermeras. Llevábamos 3 días en el frente y me encontré a Sonia en el bosque. Lloraba. Me acerqué. Sonia, ¿por qué lloras? ¿Es que no lo entiendes? Llevo 3 días sin ver a mi madre. Cuando le recuerdo aquello, se ríe. Durante la batalla de Kursk, me trasladaron del hospital al departamento de higiene de campaña. Me nombraron comisaria política. Las lavanderas estaban a sueldo. Viajábamos en los carros, las pilas, las palanganas, los samovares para calentar el agua. Encima se sentaban las chicas con sus faldas rojas, verdes, azules, grises. Todos se reían. La tropa lavandera se va de viaje. A mí me llamaban la comisaria de lavandería. Bueno, con el tiempo, el aspecto de mis chicas dejó de ser tan pintoresco. El trabajo era muy duro. Ni hablar de máquinas de lavar. Todo a mano de mujeres. Llegábamos y nos dejaban una casa o una chabola. Lavábamos allí la ropa y antes de secarla la empapábamos con el jabón especial K contra los parásitos. Había también insecticida DDT, pero no servía. Utilizábamos el jabón K, era apestoso. Allí, en el mismo espacio donde lavábamos, también secábamos la ropa y dormíamos. Nos daban una ración de unos 20 gramos de jabón por cada pila de ropa a lavar, y la ropa estaba negra como la tierra. De tanto lavar, de levantar peso, de la tensión, muchas chicas acababan sufriendo de hernias. El jabón K nos provocaba eczemas, las uñas se nos caían. Pensábamos que nunca nos volverían a crecer, pero a pesar de todo, después de un par de días de descanso, había que ponerse a lavar otra vez. Las chicas me respetaban. Una vez llegamos al campamento de los pilotos. Imagínese, nos vieron, íbamos vestidas con ropa sucia, vieja, y aquellos chavales soltaron con desprecio. Míralas, lavanderas. Mis chicas por poco se pusieron a llorar. Comisaria, no hay derecho. Tranquilas, ya nos tomaremos la revancha. Dicho y hecho. Por la tarde mis muchachas se arreglaron, se vistieron con lo mejor que tenían y se dirigieron al claro donde estaba el campamento. Una tocaba el acordeón y las demás bailaban. Acordamos que no bailaríamos con los pilotos. Ellos se acercaban y mis chicas no les hacían ni caso. Se pasaron la tarde bailando unas con otras. Finalmente los chicos lanzaron el grito al cielo. Un idiota ha dicho algo que no debía y ahora os habéis enfadado con todos. En general, la norma era no castigar a los asalariados en las celdas de arresto. Pero, ¿qué hacía yo si tenía 100 chicas juntas? A las 11 era el toque de queda y ya está. Ellas trataban de escapar. Eran jovencitas. Entonces yo las castigaba, las encerraba en la celda de arresto. Una vez vinieron los superiores de la unidad militar vecina. Había 2 chicas arrestadas. ¿Cómo es posible?
¿No sabe que no se puede encerrar a los asalariados en la celda de arresto? Le contesté muy tranquila. Camarada coronel, redacte un informe y mándeselo a los superiores. Está en su derecho, pero yo tengo que cuidar la disciplina, y así he logrado establecer un orden ejemplar. Se fueron sin más. La disciplina era férrea. Una vez me crucé con un capitán. Pasaba por delante de mi casa justo cuando salía. Se paró. Dios mío, ya he visto que acaba de salir, pero ¿sabe usted quién vive allí? Lo sé. Aquí reside la comisaria política. ¿Sabe lo mala que es? Dije que jamás había oído nada. Dios mío, nunca sonríe. Está todo el día de mal humor. ¿Le gustaría conocerla? Ni hablar. Entonces le confesé. Pues mucho gusto, soy la comisaria política. No, no puede ser. Me habían dicho que ella. Yo protegía a mis chicas. Había una muy guapa, se llamaba Valia. Una vez me fui al Estado Mayor por unos 10 días. Regresé y me dijeron que esos días Valia había estado volviendo muy tarde, que había estado con un capitán. Lo hecho estaba. Pasaron un par de meses y me enteré de que Valia estaba preñada. La llamé. Valia, cómo ha podido ocurrir? ¿A dónde irás? Tu madrastra no tenía madre. Tu madrastra vive en una choza y ella venga a llorar. Es por su culpa. Si usted no se hubiera ido, no me habría pasado nada. Para ellas era como su madre, su hermana mayor. Valia vestía un abrigo ligero, hacía frío. Le entregué mi capote. Enviamos a mi Valia a casa. El 8 de marzo de 1945 organizamos una fiesta. Conté. Conseguimos unos bombones. Mis chicas salieron afuera y de pronto vieron a dos alemanes salir del bosque. Iban arrastrando sus metralletas por el suelo. Estaban heridos. Mis chicas los rodearon. Yo, como comisaria política, por supuesto que escribí en el informe que el día 8 de marzo las lavanderas habían hecho prisioneros a dos soldados alemanes. Al día siguiente hubo reunión de mandos militares. El jefe del departamento político se levantó y lo primero que dijo fue: Camaradas, tengo buenas noticias. La guerra se acabará pronto. Ayer las lavanderas del 12º destacamento de lavandería capturaron a dos alemanes. Todos aplaudieron. Durante la guerra no nos condecoraban. Cuando la guerra terminó me dijeron: condecoraremos a dos personas. Me indigné. Pedí la palabra. Hablé. Dije que era comisaria política del destacamento de lavandería. Dije lo duro que era el trabajo de las lavanderas, que muchas sufrían hernias, eczemas, etcétera, que las chicas eran jóvenes y que trabajaban más que las máquinas. Me preguntaron: ¿puede preparar una lista para mañana? Condecoraremos a más gente. Estuvimos toda la noche preparando la lista junto con el comandante del destacamento. Muchas chicas recibieron la medalla al valor, al servicio de combate. Incluso a una lavandera le concedieron la orden de la Estrella Roja. Era la mejor lavandera, no se apartaba de la pila. A veces las demás caían, pero ella continuaba lavando. Era una mujer mayor. Toda su familia había muerto. Cuando tocó enviar a las muchachas a casa, quise darles algo. Eran todas de Bielorrusia, de Ucrania. Allí todo estaba en ruinas. ¿Cómo iba a dejar que se fueran con las manos vacías? Estábamos alojados en un pueblo alemán. Allí había un taller de costura. Fui a mirar. Las máquinas de coser, por suerte, estaban intactas. Así que le hicimos un regalo a cada una de las chicas que se iban. Yo estaba tan contenta, tan feliz. Era lo mínimo que podía hacer por mis chicas. Todas querían volver a casa y todas tenían miedo. Nadie sabía lo que nos esperaba allí. Valentina Kuzminivka Bratchilova Bosheskaya, teniente, comisaria política del destacamento de lavandería de campaña. Mi querido padre era comunista, un santo. En mi vida jamás me he encontrado con una persona mejor. Él me educaba. A saber qué habría sido de mí si no fuera por el poder soviético.
Habría sido un don nadie. Habría trabajado toda mi vida para algún ricachón. El poder soviético me dio la vida. Pude estudiar una carrera. Me hice ingeniero. Ahora construyo puentes. Todo se lo debo a nuestro país. Yo amaba el poder soviético. Quería a Stalin y a Voroshilov. Quería a todos nuestros jefes de Estado. Así me lo enseñó mi padre. La guerra transcurría, yo crecía. Por las noches mi padre y yo cantábamos la Internacional y la Guerra Santa. Papá tocaba el acordeón. Cuando cumplí los 18, me acompañó a la oficina de reclutamiento. Desde el ejército escribí a casa explicando que construía y custodiaba los puentes. Qué alegría fue para mi familia escucharlo. Mi padre nos hizo enamorarnos de los puentes. Los amábamos desde que éramos pequeños. Cada vez que veía un puente destruido por un bombardeo o por una explosión, sentía como si fuera un ser vivo, no un objeto estratégico. Lloraba. Por el camino me encontraba con centenares de puentes derrumbados, grandes y pequeños. Durante la guerra fue lo primero que destruían. Eran el blanco número uno. Cuando pasábamos delante de los puentes convertidos en ruinas, siempre pensaba, ¿cuántos años necesitaremos para volver a construir todo esto? La guerra mata del tiempo, el valioso tiempo de los seres humanos. Yo sabía por experiencia que mi padre invertía varios años en construir cada puente. Se pasaba las noches con los planos, incluso en sus días de descanso. Lo que más pena me daba en la guerra era el tiempo de papá. Hace tiempo que mi padre no está, pero yo le sigo amando. Yo les hago caso a los que dicen que la gente como él eran unos tontos y unos ciegos por creer a Stalin, porque temían a Stalin, porque creían en las ideas de Lenin, porque pensaban como los demás. Créeme, eran buena gente, eran gente honrada. No creían en Stalin o en Lenin, sino en las ideas comunistas, en un socialismo con rostro humano. Así lo formularon luego, en la felicidad para todos, para cada uno de nosotros. Eran soñadores, idealistas, pero no eran ciegos. Nunca estaré de acuerdo, por nada del mundo. A mitad de la guerra ya disponíamos de buenos carros de combate y de aviones. Contábamos con un buen armamento. No obstante, sin la fe jamás hubiéramos vencido a un enemigo tan terrible como el ejército de Hitler, un enemigo poderoso, disciplinado, que había conquistado toda Europa. No hubiéramos podido romperle la espina dorsal. Nuestra principal arma fue la fe, no el miedo. Le doy mi palabra de comunista. En la guerra me afilié al partido. Hoy sigo siendo comunista. No me avergüenzo de mi carnet del partido y no lo rechazo. Desde 1941 mi fe no ha cambiado. Tamara Lukianova Torop, soldado ingeniera. Las tropas alemanas se instalaron cerca de Voronezh. Les costó mucho tiempo conquistar la ciudad. La bombardeaban continuamente. Los aviones no dejaban de sobrevolar nuestro pueblo, Moskovka. Yo aún no había visto al enemigo, solo sus aviones, pero supe muy pronto cómo era la guerra. A nuestro hospital llegó la información de que había un tren hecho pedazos en las afueras de Voronezh. Fuimos hasta allí y vimos. ¿Sabe lo que vimos? Carne picada. Me cuesta pronunciarlo. Horroroso. El primero en reaccionar fue nuestro médico jefe. Empezó a gritar a todo pulmón. ¡Camillas! Yo era la más joven. Acababa de cumplir los 16. Todos estaban atentos por si me desmayaba. Recorríamos las vías del tren. Íbamos metiéndonos en los vagones. No había nadie a quien cargar en las camillas. Los vagones ardían. Los gemidos y los gritos no se oían. No había personas enteras. Yo me apretaba el pecho con la mano. En el corazón, los ojos se me cerraban del miedo. Volvimos al hospital y cada uno se dejó caer allí donde pudo, uno con la cabeza apoyada sobre la mesa, otro en la silla. Todos nos dormimos. Acabé mi turno y me fui a casa. Vine con la cara llorosa, me metí en la cama, cerraba los ojos y volví a ver todo aquello. Mi madre regresó del trabajo. Había venido a vernos el tío Mitia. Oí la voz de mamá. No sé cómo acabará Elena.
¿Has visto cómo le ha cambiado la cara desde que trabaja en el hospital? Parece otra. No habla con nadie y de noche grita. ¿Dónde está su sonrisa? Tú sabes lo alegre que era. Ahora ha dejado de reír. Escuchaba a mamá y me tragaba las lágrimas. En 1943, Voronezh fue liberada. Yo ingresé en el dispositivo militarizado de seguridad. Allí solo servían las chicas. Todas tenían entre 17 y 20 años. Eran jóvenes, guapas. Nunca había visto tantas chicas guapas juntas. La primera a la que conocí fue Marusha Prohorovna. Era muy amiga de Tania Fyodorovna. Las dos eran de la misma aldea. Tania era muy seria, muy ordenada. Le gustaba que todo estuviera limpio. A Marusha le encantaba cantar y bailar. Cantaba coplas traviesas. Y más que cualquier otra cosa, le gustaba maquillarse. Se pasaba horas delante del espejo. Tania le reprochaba: en vez de ponerte la cara bonita, deberías plancharte el uniforme y hacer bien la cama. También estaba Pacha Litabrigna, una muchacha muy resuelta. Era íntima amiga de Chura Batisheva. Esta era más tímida y discreta, la más tranquila de todas. A Luisia Lihaichova le gustaba ensortijarse el pelo y siempre iba con su guitarra. Se acostaba con ella y con ella se levantaba. La mayor de todas era Polina Neverovna. Su marido había muerto en el frente. Siempre estaba triste. Vestíamos de uniforme. Cuando mamá me vio por primera vez se quedó blanca. ¿Has decidido alistarte? La tranquilicé. No, mamá, ya te lo he dicho. Solo vigilamos los puentes. Mamá lloraba. La guerra acabará pronto y cuando acabe lo primero que harás será quitarte ese uniforme. Yo creía lo mismo. 2 días después de conocer la noticia del final de la guerra, nos reunieron. Habló el comandante del dispositivo de seguridad, el camarada Naubov. Mis queridos soldados, dijo, la guerra ha acabado. Sin embargo, ayer nos dieron una orden. Hacen falta soldados en el dispositivo de seguridad militarizada para la protección del ferrocarril del sudeste. Alguien de la sala gritó. Pero, si allí están actuando los guerrilleros de Bandera. Nota de la traductora. Stefan Bandera, 1909-1959. Fue líder nacionalista del movimiento por la independencia de Ucrania, dirigente de las organizaciones de nacionalistas ucranianos OUN. En 1941, los efectivos de la OUN se integraron en el ejército alemán. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las formaciones de guerrilleros continuaron la lucha armada. Nota del traductor. Naumov hizo una pausa y añadió: sí, chicas, allí están los guerrilleros, luchando contra el ejército rojo. Pero una orden es una orden, hay que cumplirla. Los que quieran venir, por favor entreguen las solicitudes al comandante de guardia. Irán los voluntarios. Regresamos al cuartel. Cada una se tumbó en su catre. Lo hicimos en silencio. A nadie le apetecía irse lejos de casa y a nadie le apetecía morir cuando la guerra ya se había acabado. Al día siguiente nos reunieron de nuevo. Yo me sentaba en la mesa presidencial. Cubrieron la mesa con un mantel rojo. Pensaba que sería la última vez que me sentaría allí. El comandante del dispositivo pronunció un discurso. No tenía dudas, Pavina, de que tú serías la primera. Todas vosotras muchachas sois muy valientes. La guerra ha acabado. Ya podéis volver a casa, pero habéis elegido defender vuestra patria. 2 días después nos marchábamos a proteger el ferrocarril. Nos proporcionaron un tren de mercancías. En el suelo había heno, olía a hierba seca. Nunca antes había oído siquiera mencionar la ciudad de Stry. De pronto era nuestro destino. La ciudad no me gustó. Era pequeña y espantosa. Se oía música de todos los días. Eran los funerales. Enterraban a policías, comunistas, miembros del Komsomol. Otra vez veíamos la muerte. Nos hicimos amigas de Galia Korovkina. Ella murió allí. Y otra chica también. Las acuchillaron una noche. Entonces dejé de bromear y de sonreír.
Elena Ivanovna Babina, soldado del dispositivo militarizado de seguridad. Sobre los cojinetes fundidos y el lenguaje obsceno ruso. Yo he salido a mi padre. Sin duda soy hija suya. Mi padre, Mirón Lenkov, recorrió un largo camino, de ser un muchacho analfabeto a convertirse en comandante de sección en la guerra civil. Fue un comunista convencido. Cuando murió, mi madre y yo nos quedamos en Leningrado. A esta ciudad le debo lo mejor de mí. Mi pasión eran los libros. Se me inundaban los ojos de lágrimas con las novelas de Lidia Charskaya. Me encantaban las obras de Iván Turgunev. Me gustaba mucho la poesía. En verano de 1941, a finales del mes de junio, fuimos a visitar a la abuela. Vivía por la zona del río Don. La guerra nos sorprendió mientras viajábamos. Enseguida los mensajeros a caballo empezaron a galopar por la estepa. Repartían las citaciones de las oficinas de reclutamiento. La gente de las aldeas despedía a los cosacos que se iban al frente. Comían, bebían, las mujeres lloraban desconsoladamente. Yo me acerqué a la oficina de reclutamiento del pueblo cosaco de Bukosvaya. La respuesta fue corta y seca. No aceptamos a niñas en el frente. ¿Eres miembro del Komsomol? Muy bien. Pues ayuda en el Koljos. Revolvíamos el trigo para que no se pudriera en los silos. Después recogíamos la cosecha de verduras. Los callos de mis manos se endurecieron. Mis labios se agrietaron. El bronceado de la estepa me cubría la cara. Lo único que me hacía diferente al resto de las chicas del campo era que yo me sabía de memoria un montón de versos y que era capaz de recitarlos durante el largo camino del campo a casa. La guerra cada vez estaba más cerca. El 17 de octubre los alemanes tomaron la ciudad de Tangarok. La gente abandonaba sus casas. Mi abuela decidió quedarse, pero a mi hermana y a mí nos dijo: sois jóvenes, salvaos. Caminamos 5 días hasta la estación de Obliskaya. Acabamos tirando las sandalias. Se habían roto a trozos. Entramos en el pueblo descalzas. El jefe de la estación avisó: no esperéis a los vagones cubiertos, subid directamente a las plataformas. Ahora engancharemos la locomotora y os enviaremos a Stalingrado. Tuvimos suerte. Subimos a una plataforma cargada con avena. Hundimos los pies en los cereales, nos tapamos con el pañuelo, nos abrazamos y dormimos. El pan se nos había acabado, la miel también. Los últimos días nos dieron de comer las mujeres cosacas. Nos sabía mal cogerles comida, no podíamos pagarles, pero ellas insistían. Comed, niñas, todos lo estamos pasando mal, tenemos que ayudarnos unos a otros. Me prometió no olvidar jamás esa bondad humana, nunca, por nada del mundo, y no la he olvidado. En Stalingrado cogimos un barco, después viajamos otra vez en tren. A las 2 de la madrugada llegamos a la estación Medvedskoe. Una ola humana nos empujó al andén. No podíamos movernos, nos habíamos convertido en dos bloques de hielo y allí estábamos, apoyándonos la una en la otra para no caer, para no rompernos en pedacitos, igual que había visto romperse contra el suelo a una rana recién sacada de un frasco con oxígeno líquido. Por suerte, alguien de los que había viajado con nosotras se dio cuenta. Acercaron el carro lleno de gente y nos ataron a la parte de atrás. Nos pusieron unos chaquetones guateados y nos dijeron: caminad, si no os congelaréis. No hay otra forma de entrar en calor. No podemos transportaros. Al principio nos caíamos al suelo, luego incluso corrimos, y así a lo largo de 17 kilómetros. El pueblo de Frank, el Koljos 1 de Mayo, el presidente del Koljos se puso muy contento al saber que yo era de Leningrado y que había acabado noveno. Muy bien, me ayudarás, harás de contable. Por un momento me alegré, pero entonces vi la pancarta: muchachas al volante, que estaba colgada en la pared, detrás del presidente. No pienso quedarme en una oficina, le contesté. Si alguien me enseña, puedo conducir un tractor. Los tractores estaban totalmente cubiertos de nieve. Quitábamos la nieve
Desmontábamos las máquinas, el metal estaba tan frío que quemaba las manos, la piel se nos quedaba pegada. Los pernos oxidados, apretados a conciencia, parecía que estuvieran soldados. Si no lográbamos girarlos de derecha a izquierda, intentábamos desenroscarlos al revés, como si fuera adrede. Justo en ese momento, como por arte de magia, siempre aparecía el jefe de brigada, Iván Ivanovich Nikitin, el único tractorista profesional y nuestro tutor. Se llevaba las manos a la cabeza, sin dejar de soltar improperios. Joder, ¿la madre qué? Sus injurias eran como un llanto desesperado. Sin embargo, una vez lloré. Salí al campo marcha atrás. La mayoría de las ruedas de la caja de engranajes de mi vehículo eran desdentadas. El plan era sencillo. A los 20 kilómetros, seguro que alguno de los tractores se agarrotaría. Entonces montarían su caja de engranajes al mío. Pasó exactamente así. Otra tractorista como yo, Sara Gosenbuk, no se fijó en que el radiador perdía agua y estropeó el motor. Joder, la madre. Por cada gota que... Aquel día, antes de salir al campo, abrí el grifo de cárter. Quería comprobar el aceite. Salió un líquido raro. Llamé al jefe de la brigada. Avisé de que era preciso cambiar el lubricante. Él se acercó, frotó una gota entre los dedos, olfateó y dijo, tú tranquila, un día aguantará. Le discutí. Eso no está bien. Usted mismo nos dijo que mostraba en- montaba en cólera a la primera de cambio. Tendría que haberme callado. Con vosotras no hay remedio. Señoritas de ciudad, os creéis muy listas, andando, la madre que, en marcha, joder, y tal. Me fui. En la cabina el calor era tremendo. La máquina echaba tanto humo que costaba respirar. Pero eso era lo de menos. Lo importante eran los cojinetes. Me parecía oír un traqueteo. Paraba la máquina, no se oía nada. Aumentaba la carga, traqueteaban. Y de pronto lo noté, justo debajo de mi asiento. Toc, toc, toc. Apagué el motor y fui corriendo hasta los orificios de revisión. Dos cojines de latón se habían fundido por completo. Me senté en el suelo, abracé la rueda y lloré por segunda vez desde que la guerra había empezado. La culpa era mía. Había visto cómo estaba el aceite. Me dejé asustar por los insultos. Debería habérselo hecho pagar con la misma moneda. Pero no lo hice. Era demasiado educada. Oí un ruido y volví la cabeza. Tenía que haberlo visto. Allí estaban el presidente del Colyós, el director de la estación de máquinas y tractores, el jefe del departamento político y, cómo no, también nuestro jefe de brigada. Si no es por él. El hombre se quedó allí clavado. Lo comprendió al instante. No abría la boca. Joder, la madre que te... El director técnico también lo entendió. ¿Cuántos? Dos, respondí. La ley marcial te mandaba directamente a los tribunales por acto negligente, además de sabotaje. El jefe del departamento político miró al jefe de brigada. ¿Por qué no cuidas a tus chicas? ¿Cómo voy a enviar a esta cría a los tribunales? De algún modo, todo se arregló. Se limitó a unos cuantos sermones, pero el jefe de brigada dejó de echar pestes en mi presencia. Yo, en cambio, aprendí a hacerlo. Joder, la madre que te parió. Las que aprendí a soltar. Después ocurrió algo maravilloso. Encontramos a nuestra madre. Vino con nosotras y de nuevo volvimos a ser una familia. Un día de repente mamá dijo, creo que debes volver a la escuela. Tardé en comprenderla. ¿A dónde? Te queda un año para acabar. ¿Quién lo hará por ti? Después de todo lo que había vivido, la idea de sentarme otra vez en la clase, de resolver problemas, escribir redacciones, de hincar los codos para aprenderme los verbos en alemán, no me encajaba a la cabeza. Gastar la vida en esas chorradas en vez de luchar contra los nazis. Y encima cuando el enemigo había avanzado hasta el Volga, ya me faltaba poco. En 4 meses cumpliría los 17. Era algo. Nadie me devolvería a casa, nadie. En el comité regional del partido todo fue como la seda, pero en la oficina de reclutamiento tuve que luchar.
por mi edad, por mis problemas de vista, pero lo primero me sirvió para solucionar lo segundo. Cuando hablamos de la cuestión de la edad, tildé al comandante de chupatintas y me proclamé en huelga de hambre. Me senté a su lado y durante 2 días no me moví de sitio, apartando cada vez el pedazo de pan y la taza de agua que me ofrecía. Le dije que me moriría de hambre, pero que antes escribiría una nota explicando quién era el culpable. Dudo que me creyera o que se asustara, pero mandó que me hicieran un reconocimiento médico. Se realizaba en la misma habitación. Cuando la doctora, tras de revisarme de la vista, informó de que no había nada que hacer, el comandante se rió y me dijo que había pasado 2 días de hambre en vano. Me trató con compasión, pero yo les dije que si veía mal era por culpa de no haber comido. Caminé hasta la ventana, me puse al lado de la dichosa tabla de control de la visión y lloré a moco tendido. Lloré hasta que estuve llorando un buen rato, hasta que me aprendí de memoria las 2 líneas inferiores. Luego me sequé las lágrimas y dije que ya estaba preparada para que me volvieran a mirar la vista. Esta vez salió bien. El 10 de noviembre de 1942, con una reserva de comida para 10 días, tal como se nos había ordenado, unas 25 chicas nos subimos a un viejo camión y empezamos a cantar canciones patrióticas. Después tuvimos que caminar por la orilla izquierda del Volga desde Kamishin, donde prestamos el juramento, hasta Kapustin Yar. Allí estaba situado el regimiento de reserva. Nos perdimos entre miles de hombres. Venían los compradores de diferentes unidades militares, seleccionaban los reemplazos, nos esquivaban, pasaban de nosotras. De camino hice 2 amigas, Anushka Raschenko y Asia Basina. Ellas no tenían ninguna profesión y yo consideraba que la mía no era la militar. Así que reclamaran lo que reclamaran, las tres estábamos 2 pasos al frente. Creíamos que podíamos aprender rápido cualquier oficio militar, pero nos evitaban. Sin embargo, hubo un comprador, un teniente joven al que no dejamos escapatoria. Solicitaba conductores, tractoristas, mecánicos. En vez de 2 pasos hacia adelante, di 5 y le solté. ¿Por qué solo selecciona hombres? Yo también soy tractorista. Se sorprendió. No puede ser. Dime la orden de funcionamiento de los cilindros. 1342. ¿Alguna vez has fundido los cojinetes? Reconocí sinceramente que había fundido 2. Bien, aceptada. Por ser franca, asintió e hizo ademán de irse. Mis amigas se pusieron a mi lado. El teniente no se opuso. Joder, la madre que... El comandante de la unidad, al presentarnos los efectivos de reemplazo, le preguntó al teniente, ¿para qué has traído a estas niñas? El otro se ruborizó y contestó que le habíamos dado pena, que acabaríamos no se sabe dónde y que nos matarían como a unos perdigones. El comandante suspiró. Vale, una a la cocina, la otra al almacén y la que tiene más estudios irá al Estado Mayor de escribiente. Se calló un momento y añadió, qué lástima, son guapas. Yo era la más preparada, la que tenía más estudios, pero trabajar de escribiente, ¿y qué tenía que ver que fuéramos guapas? Pasé de la disciplina militar y me encabrité. Somos voluntarias, venimos a defender a nuestra patria. Solo aceptaremos servicio en las unidades de combate. Por alguna razón el coronel cedió enseguida. De acuerdo, que sean de combate. 2 irán a los equipos ambulantes, a las máquinas, y esta, la lengüetona, al montaje de motores. Así comenzó nuestro servicio en el taller ambulante de vehículos blindados número 44. Éramos una fábrica sobre ruedas. Las máquinas, fresadoras, mandrinadoras, pulidoras, tornos, el generador eléctrico, el cebador, la vulcanización, estaban montadas sobre los vehículos. Los llamaban equipos ambulantes. En cada máquina trabajaban 2 personas. Las jornadas eran de 12 horas ininterrumpidas. Un compañero sustituía al otro a la hora del desayuno, comida, cena. Si a uno le tocaba el servicio de guardia, el otro trabajaba las 24 horas. Trabajábamos cuando nevaba, trabajábamos atascados en el barro, trabajábamos bajo el fuego enemigo. Ahora ya nadie decía que éramos guapas, aunque en verdad
que en la guerra se apenaban más de las chicas guapas. Daba pena enterrarlas. Daba pena emitir la partida de función. Joder, la madre que. A menudo tengo sueños. Sé que tengo sueños, pero rara vez recuerdo con qué he soñado. Me despierto con la sensación de haber estado en algún lugar y de haber vuelto, y en los sueños se reduce a segundos lo que en la vida requiere años. A veces confundo el sueño y la realidad. Creo que fue en Simorniki. Yo acababa de acostarme en el suelo para dormir un par de horas cuando comenzó el bombardeo. Joder, la madre que te. Prefería que me matasen a perder el placer de 2 horas de sueño. Hubo una gran explosión muy cerca. La casa entera se tambaleó, pero yo no me moví del sitio. Me dormí. No tenía miedo, no lo sentía, lo juro. Solo después de los ataques aéreos más feroces me daban como pinchazos en una muela. Tampoco me duraba mucho. Al día de hoy seguiría considerándome muy valiente si poco tiempo después de la guerra no hubiera tenido que acudir a un montón de médicos por dolores constantes, inaguantables y del todo incomprensibles en múltiples zonas del cuerpo. El neurólogo, un especialista con muchísima experiencia, se quedó atónito al saber cuántos años tenía. Solo tiene 24 años y ya ha logrado destruir todo su sistema nervioso vegetativo. ¿Cómo piensa vivir? Le respondía que pensaba vivir bien. Por encima de todo estaba viva. Había anhelado tanto sobrevivir a la guerra. Y bien, es cierto, no había muerto, pero llevaba pocos meses vividos de posguerra cuando se me hincharon las articulaciones. El brazo derecho empezó a dolerme horrores y no me respondía. Me empeoró la vista, tuve riñón flotante y el hígado desplazado. Y como pronto supe, tenía el sistema nervioso vegetativo completamente destrozado. Durante toda la guerra, mi sueño había sido estudiar. La universidad fue para mí como una segunda batalla, de Stalingrado. Completé los estudios en un curso menos de lo establecido, si no me habrían faltado las fuerzas. 4 años sin quitarme el mismo capote, en invierno, en primavera, en otoño y la misma camisa militar, descolorida. Joder, la madre que te. Antonina Mikhailovna Lenkova, mecánica de taller móvil de vehículos blindados. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con la 8ª parte de La guerra no tiene rostro de mujer. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.